¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de nuestro programa. Esta noche vamos a estar hablando respecto de los 170 años de la sanción de la Constitución Nacional aquí en la ciudad de Santa Fe, hecho que ocurriera en el año 1853, sobre el cual vamos a estar hablando de contextos desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la realidad que en ese momento atravesaba lo que después sería la República Argentina, de los personajes, en todo caso, protagonistas de esa Constitución, quiénes son las personas, en todo caso, más importantes, más influyentes en el momento de terminar en un texto, y también de lo que representa la sanción de la Constitución Nacional para lo que es el desarrollo, el crecimiento, la integración de la Argentina en el futuro. Patricia Grau, muy buenas noches. Muy buenas noches, Héctor, muy buenas noches a todos. La verdad que años redondos que venimos cumpliendo aquí en la Argentina y en el marco de los 170 años de la Constitución también está bueno plantear el hecho del impacto hasta hoy, desde aquella época hasta la modernidad, ¿no? Tema muy interesante que iremos desarrollando en la noche de hoy. Bueno, hay que destacar en todo caso que estos 70 años se cumplen justamente con los 450 años de la fundación de la ciudad de Santa Fe. Con ese motivo, el municipio y también el gobierno de la provincia han desarrollado una serie de gestiones y armado una comisión con las instituciones de Santa Fe. A mí me parece, en todo caso, esto muy destacable, porque además del hecho vinculado a la cuestión de la Constitución Nacional, tenemos la situación de las entidades baleares, la situación de las entidades como la Unión y Benevolencia, que está cumpliendo 150 años, el Consejo de Ciencias Económicas, que es auspiciante de nuestro programa, está cumpliendo 75, es decir, hay una serie de entidades de enorme importancia de la ciudad que seguramente van a servir para lo que es la Constitución, la construcción del futuro. Pero basándonos en este hecho histórico, o sea, Santa Fe tiene la potestad de haber sido el lugar en donde se generó la Constitución Nacional y además se hicieron las reformas más importantes. Prácticamente hubo, creo que un solo caso en donde hubo una reunión de una constitución, de una constituyente, que no se hiciera en la ciudad de Santa Fe. Y finalmente tenemos un último tema para el programa de hoy. Exactamente, tiene que ver con algo que vivimos a diario, los ciberdelitos y el compromiso por ahí que uno asume a la hora de dar datos, los bancos que toman, qué responsabilidad tienen, qué es lo que está pasando y cómo en 2 minutos una persona puede perder todo lo que tiene en su cuenta bancaria y después ni hablar el tema de las tarjetas de crédito y todo lo que eso conlleva. Sí, estos aspectos después vamos a ir ampliando, en todo caso, nuestro criterio respecto de la responsabilidad que tienen las instituciones bancarias, ¿no? Antes había una relación personal de la gente con los bancos, te atendían en el banco, hoy todo es cibernético y eso fue generado por los bancos. Y hay que ver qué grado de responsabilidad están asumiendo de esta situación, ¿no? Vamos a saludarlo a Bernardo Carrizo, nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo te va, Bernardo? Hola, Héctor, buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, a ver, panorama general que vamos a estar abordando respecto del marco en el cual surge la posibilidad de esta Constitución Nacional en 1853, las personas más influyentes, y después ese escenario, cómo se traduce en la construcción de la República, ¿no? No es pregunta, es una introducción. Es una introducción. Podría, intentando ingresar a la problemática que estás planteando, podríamos pararnos como es la conmemoración, es decir, en el año 1853 y de ese momento hasta aquí están los 170 años. Pero como todo acontecimiento que puede ser fechado con precisión, incluso el 1 de mayo es el momento de la institucionalización de la Constitución, como todo acontecimiento forma parte de un proceso
que le da sentido, y podríamos hacer una mirada un poquito más amplia sin ir a un gran periodo, y es entre el 1 de febrero de 1800, o el primero de, febrero de 1851, y el momento en que en el año 1854 asume la presidencia Urquiza. Sí. En esos 3 años y un poco más se definen varios sucesos significativos: el pronunciamiento de Urquiza, luego la conformación del Ejército Grande y la batalla de Caseros, el Acuerdo San Nicolás, que prepara las condiciones para la convocatoria del Congreso, el Congreso y su sanción. Lo que podemos llamar en un aspecto un poco más teórico una coyuntura crítica. Es un momento histórico como de, entre comillas, aceleración de los procesos, y en donde hay 2 figuras que en principio son las más visibles y una tercera que aparece un poquito más al costado, que es, por un lado, la ausencia de quien tenía hasta ese momento el rol de poder más significativo, que es Juan Manuel de Rosas, su derrota en Caseros frente a su lugarteniente, Urquiza, la segunda figura. Y la tercera no viene ya del mundo político, institucional ni militar, sino que viene del mundo letrado, del mundo, podríamos llamar hoy, intelectual, que es Alberdi. Claro. Entonces, que es el teórico en todo caso de la Constitución. Entonces, ¿no? Ahí están, podríamos denominar así, en el campo amplio del poder, las figuras políticas en sí, y aquellos que con las ideas también fueron parte del poder, en este caso sería Alberdi, ¿no? La interacción entre una figura política significativa, que es la gran muñeca política de ese momento, de los años 50, que es Urquiza, más la capacidad argumental y de escritura de Alberdi, que da origen a las bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, en esa articulación podemos entender cómo 2 figuras protagónicas terminan dando cuerpo a algo que después lo decimos con mucha rapidez, es decir, la Constitución, que en realidad es un proyecto político. La Constitución no es, sí es, pero no es solamente un marco normativo, es un proyecto político. Y como proyecto político se apoya un elemento que a veces como sociedad nos resulta difícil tolerar, que es la incertidumbre de su ejecución. Porque un proyecto puede estar muy bien escrito, pero la forma de ejecutarlo y materializarlo entra a jugar en esa idea los protagonistas, las circunstancias, su momento epocal, los factores no considerados, aquello que es resultado de la contingencia, y es ahí donde hay que ver la distancia que es o no, o existe o no, entre el proyecto y la realidad. Esa distancia muchas veces se ve como anomalía, como crisis, como falta de criterio para ejecutar, tiene muchas lecturas. Lo que yo quiero decir con esto es que ¿qué es lo que celebramos 170 años después? El particular momento de construir un consenso, porque venimos de sociedad en guerra, venimos de la guerra y se construye un espacio de consenso, cosa que en la política argentina los consensos sabemos que son muy difíciles. Claro, duran muy poco, y en todo caso hay desde allí hasta, yo diría hasta 1880, en todo caso, que termina de constituirse formalmente el Estado argentino, muchas de las patas del Estado argentino, hay también un periodo de inestabilidad significativo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y ya estamos con ustedes. Bien, vamos a relacionar lo que es innovación tecnológica con el nombre de nuestro programa, lo que se viene. Se celebró la Asamblea General Ordinaria del Parque Científico Tecnológico. Se aprobaron la memoria y los estados contables. La Agencia de Comercio Exterior de Santa Fe promovió la visita de una delegación del municipio de Braga. Braga es una ciudad ubicada en el noroeste portugués. Reunión con preincubadas ganadoras de las jornadas de jóvenes emprendedores del 2022. El parque recibió a Mosicoli, que aplica ciencia e innovación para el tratamiento de colillas de cigarrillos. Infira Sociedad Anónima busca analista técnico y de negocio. Los requisitos para postularse figuran en LinkedIn de la propia Infira. Una delegación de la ANMAT visitó a la firma Celtec. Estuvo encabezada por Gastón Morán, responsable del área Biología y Radiofármacos.
El parque analizó las propuestas crediticias del Banco Nación. Se celebró una jornada en la sala de incubadoras. Vuelve el Campus Summit. Se va a celebrar el 18 de mayo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Bueno, Lito Vitale haciendo este tema nostalgias santiagueñas, realmente muy interesante. El material es del canal Encuentro, cuando hacían los encuentros con los músicos, Encuentro en el Estudio se llama, y es realmente importantísimo el material que podemos llegar a lograr volcar aquí en lo que se viene en función de bucear un poco en lo que son los archivos realmente interesantísimos que tienen de los artistas argentinos. También recién salieron algunas imágenes de lo que ha sido un trabajo del canal Encuentro y de gente, de productores de la provincia de Santa Fe, cuando estaba en el Ministerio de Innovación y Cultura, Chiqui González, y que hicieron estas series. Esta es parte del capítulo 4 de las historias de Santa Fe, que fueron incluso difundidas por Canal 13 en esa oportunidad y por otros varios canales de la provincia de Santa Fe. Bueno, ahí estuvo participando y contando parte de la historia Bernardo, ¿no? En ese capítulo 4. Sí, así es. En donde había que, cuando decíamos contexto, en todo caso, en el que se termina convocando la constituyente, hay una serie de hechos históricos muy importantes que rodean esa convocatoria. Vos recién los mencionaste, pero me parece que son, en todo caso, podemos partir de allí en reformular el análisis previo de la Constitución Nacional. Había mencionado que en principio 3 figuras podrían destacarse, que fueron Rosas, Urquiza y Alberdi, es cierto, pero también hay un espacio colegiado, un espacio de voces, que son aquellas personas que terminan representando a las provincias, con una salvedad. Hay una que no participa, que es Buenos Aires, lo cual no es un detalle porque cambia el tablero del juego. Y lo digo tablero del juego no en el sentido peyorativo, descriptivo solo, sino que precisamente quienes participan de ese espacio colegiado es una minoría que tienen la necesidad de llevar a la práctica lo que es una decisión política. ¿De quién? De quien mencioné ya, que es Urquiza. Convengamos que todos sabemos casi de memoria que entre el 3 de febrero del 52, batalla de Caseros, 1 de mayo del 53, sanción de la Constitución, es un tiempo corto, ¿no? Y en ese tiempo corto se constituyen las instancias necesarias para algo que, como decía antes del corte, conformar las bases de un consenso posible, no solamente ideal, sino ejecutable, porque el consenso puede tener dos instancias. El mundo de las ideas, sí, estamos de acuerdo, vamos a hacerlo, ese segundo nivel, ejecutar el acuerdo en una acción, y esa acción se traduce en lo que fue el Congreso. En la historia argentina hubo varios congresos significativos, que también tenemos en la cabeza. El Congreso del 13, que da origen a esa famosa asamblea, con lo que implicó decisiones liberales, el Congreso de 16, que implicó la independencia, el Congreso de 24, que es una constitución fracasada, y el otro es el Congreso que da origen a la Constitución del 53. Si uno saca cuentas, en el 53 es una minoría que termina ejecutando una acción, que es el acuerdo normativo, que después llamamos Constitución, y que el gran problema que trae eso no solamente es sancionarla, o en todo caso acordar su sanción, sino la pregunta es, ¿qué pasa el día después? Y aunque no tengamos mucha información, sabemos que cualquier sociedad y cualquier sujeto, cualquier ser humano tiene frente a la norma algún tipo de distancia, llamémosle de desconocimiento, de resistencia, de discusión, de no acatamiento. Cuando nos paramos en 1853, ¿cuál era la historia reciente de ellos? La historia reciente es la ausencia de un marco general que los contenga. Vos decías en tu presentación del programa, la futura Argentina. Bueno, la futura Argentina o la Argentina está en la cabeza, no existe. Claro. Entonces, la cuestión es cómo ese marco normativo, que es un proyecto, es decir, futuro,
cómo hace para que la historia reciente no juegue de tal manera que termine pautando el futuro para que sea una repetición del pasado. Claro. Entonces, de esa manera es cómo convertir a Urquiza ya no en el que derrotó a Rosas, ya no el que convoca al Congreso, sino un presidente que sea visto como tal. Solo que en este mundo que estamos viviendo en la actualidad en Argentina, el problema de la credibilidad presidencial y la fortaleza de la figura parece que es un problema nuestro. ¿Cómo hizo Urquiza para ser visto como tal, como presidente, cuando no existía esa figura en la historia argentina? Claro, el poder pasaba por los gobernadores. Y ahí está. Y esa cuestión pasa por una cuestión de, primero, paridad. En principio eliminada cuando Rosas ejerce la violencia, pero una vez desapareció Rosas y Urquiza quiere convertirse en algo diferente, el resto, la pregunta es si lo ve como algo diferente. No por casualidad, el poder terminó centrándose en Paraná, como capital de esa confederación por la secesión de Buenos Aires, y eso ya de por sí es un cambio georreferencial, pero también es un cambio de dónde está el que manda. El que manda ya no está en Buenos Aires. El que manda está en otra localidad que encima con un marco constitucional nuevo que se hace llamar presidente y que supuestamente nosotros debemos obedecer. ¿En base a qué debemos obedecer? ¿Cómo se distribuyen los recursos fiscales? ¿Cómo se distribuye el uso de la fuerza? ¿Cómo se distribuye la circulación de la moneda? Pequeños aspectos que en realidad constituyen lo que vos decías en un momento, los rasgos que dan cuerpo a un Estado. Claro, hay una figura, en todo caso, yo te decía en el corte, te mencionaba Concepción del Uruguay como una referencia muy importante, porque en todo caso, decíamos, ahí algo pasó vinculado al poder. Y tiene que ver con el hecho de que Concepción del Uruguay, en cierta manera, está en las mismas condiciones que Buenos Aires, está parado frente al Río de la Plata, nada más que en otra orilla. Y evidentemente está en una situación de igualdad con respecto a Buenos Aires. Después, bueno, sucedió lo que sucedió, Buenos Aires se desarrolló como se desarrolló, y en todo caso Concepción del Uruguay marca las estructuras o guarda las estructuras del poder. Lo importante es ver cómo impactó todo esto que estás relatando vos en la sociedad argentina, en todo lo que comprende a las igualdades, a las desigualdades, cómo impactó, ¿no? Y los efectos, ¿no? Ahí, hoy decíamos, ¿no? La imagen de la palabra que nos sale naturalmente, que es la Argentina como algo político, como una unidad política, y es un punto de llegada posible, porque lo que estamos conversando aquí es que en un momento aquí hubo dos países. Claro. La Confederación Argentina con cabeza en Urquiza como presidente y su erradicación de poder en Entre Ríos, y el Estado de Buenos Aires. Ya no es una provincia, es un país. Y como país tiene las condiciones de un país, su propia constitución, bandera, ejército, relaciones diplomáticas, etc. Entonces, hay una década casi entre el 53 y el 53 y el 62, donde hay prácticamente 10 años de una secesión. Tu pregunta tiene que ver con que en nuestra memoria, por ahí pasamos de las provincias a la Argentina, cuando en realidad también las provincias eran, antes del 52, también países. Había 13, 14 países, luego hubo dos, Confederación Argentina y luego Buenos Aires, hasta llegar al 80, donde lo material, lo verbal y lo político sí va a uno. Pero saquemos cuentas, entre 1810 y 1880, esos 70 años no tienen un destino definido. Terminó siendo la Argentina, pero estamos pasando por un conjunto de etapas en donde la Argentina era una idea, no era la materialidad. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer pensando en el pasado de ellos, ¿qué idea se tenía de nación? Que vos lo decías en la introducción. ¿Qué idea de nación había? No es semejante a la que tenemos nosotros. Una cosa es la idea de nación que tenían algunos miembros de la élite que pensaban en algo que los contenga, y otra cosa es la idea de nación que tiene un sujeto inserto en su vida cotidiana. La nación para ese sujeto es su espacio cercano, es su localidad, su ciudad, si era ciudad, su comarca, lo máximo podría decir su provincia. Sentirse santafesino y sentirse correntino no es solamente una diferencia de palabras, sino que se ven como dos países. No son necesariamente argentinos que viven en dos provincias distintas. Ese razonamiento no existe, por más que lo diga yo 100 veces,
y suene hoy difícil de comprender, en la época eso era la forma de subjetivar la pertenencia. Entonces la idea de nación no existe en la cabeza excepto las élites. Por eso la apuesta de construir un marco normativo decía, no los representantes de la nación argentina. Ahí hay una apuesta política fuerte sobre un objeto que no existe. Por eso vuelvo a insistir con la idea de que es un proyecto. Si es un proyecto, necesita futuro. Claro. Ahora, me parece interesante en todo caso quedarnos en el preámbulo de la Constitución. Porque el preámbulo de la Constitución, fíjate vos, termina de hacer una síntesis muy particular respecto de ese momento político y vuelve a ser incluso utilizado en 1980 y pico por Alfonsín, en el desarrollo de una campaña política. Quiero decir, surgen de las escrituras de las cabezas, que en todo caso, que no son tantas, no son todos los delegados quienes tienen una participación activa en la redacción de eso, sino que son algunas cabezas en particular las que terminan estableciendo ideas fundacionales de la Argentina. Aunque no se explicita la palabra liberalismo, así pronunciada como lo acabo de hacer, no está en la Constitución. No dice, esta es una Constitución liberal, en ningún lado dice eso, pero está definiéndose los parámetros de un mundo de ideas liberal. Un mundo de ideas liberales que, convengamos, para la época, digo, mediados del siglo XIX, es una apuesta. Así como dije que la apuesta de convocar un congreso es una apuesta política fuerte, en el contexto de una sociedad en guerra, apostar a un diseño constitucional republicano, representativo y federal es una apuesta sumamente innovadora en un mundo de ideas donde lo que prevalece no son las repúblicas, sino que son las monarquías. Entonces uno dice, a ver, el de Estados Unidos es la excepción, no es la regla, porque le acabo de decir que la lógica monárquica es dos cosas, lo que prevalece en el mundo y en la historia política reciente de esta región hasta 1810. Por lo tanto, cuando uno saca cuenta de eso, ve que la fortaleza de la apuesta de un proyecto que necesita futuro se apuesta sobre un presente bastante endeble porque no hay antecedentes. Pongamos nuestras propias experiencias personales. ¿Cómo apostar a un proyecto en donde no tenemos referencias, donde el presente es incierto y encima se nos pide futuro con expectativa? Es mucha la apuesta. Entonces ahí donde entra a jugar la política. Y la política es lo que puede explicar el porqué de semejante riesgo asumido y en donde es importante lo que es clave de la política. Mencioné hoy la guerra y la violencia para generar la salida de Rosas y la fuerza de Urquiza, pero también digo, la otra cara de la política es la negociación. ¿Cómo construir un consenso posible, para lo cual se necesita un espacio colegiado de acuerdos posibles de jurar una constitución que después el desafío, lo vuelvo a decir, era cómo ejecutar? Pero se hizo algo complejo, llevar a la praxis lo que la política siempre necesita, un acuerdo mínimo para sostener principios básicos, que es lo que un poco sostenía Alfonsín en 83. Correcto. Yo creo que, en todo caso, volviendo sobre lo que es la previa de la Constitución, vale la pena, ya que los mencionamos a los gobernadores, recordar el papel que cumplió Santa Fe en esa etapa. Santa Fe, en lo que fue el área de identidad federal, fue muy importante. Fue muy importante, no solamente en el vínculo con Rosas, que fue un vínculo por ahí bueno, por ahí no tan bueno, pero sí hubo un criterio político que respetó Santa Fe respecto de lo que representaba Rosas desde el punto de vista de la hipótesis del federalismo, ¿no? ¿Cómo cambió eso? ¿Por qué cambió y por qué Santa Fe, en todo caso, termina siendo la sede de la contraparte de esa idea? Así como hablábamos de apostar a un esquema liberal en un contexto en donde el liberalismo era más una idea, porque la república no era una concreción masiva, así como la apuesta de convocar un congreso en un contexto de una sociedad que venía en guerra, la de Santa Fe también es una decisión política, es decir, ¿por qué Santa Fe tiene que ser la sede? Lo decíamos en un momento. Buenos Aires está escindida, por lo tanto es un territorio, es un territorio extranjero en algún punto.
alguna localidad de Entre Ríos era absolutamente políticamente no conveniente, porque era el reflejo de la cabeza política de Entre Ríos, que es Urquiza. Entonces, la alternativa intermedia termina siendo Santa Fe, que para el esquema de Urquiza en ese momento, también hay que decirlo, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe eran en ese momento 3 territorios políticos en donde Urquiza podía decir son territorios que controlo. Y son territorios que controlo, con lo cual está construyendo algo que estás planteando en tu pregunta y que tiene que ver con una región políticamente que tiene en muchos momentos de su historia muchos acuerdos en donde hay consensos, ¿no? Y que aparentemente estaría de alguna manera siendo la base política de la cual Urquiza está operando. Y por otra parte, Santa Fe tenía una cuestión vinculada con la posibilidad de ser un lugar en donde no solamente dependía de Urquiza o el control de Urquiza, sino también no era un lugar resistido. Era un lugar lo más cercano a Buenos Aires, era un lugar que a su vez lo más cercano a la región federal a su vez, y que, convengamos, no todas las provincias mandaron efectivamente sus representantes, sino que quienes representaron algunas provincias en realidad no eran nacidos ni tenían su inserción en esa provincia, sino que hablaban en nombre de esa provincia. Estas cuestiones, sin entrar en detalle ni en nombres, pero tienen que ver con cómo la política terminó ordenando la representación, porque eso es un problema que tenemos que nosotros tener en cuenta. No necesariamente el Congreso está librado al azar, el Congreso está pautado. El Congreso además estaba claro que tenía que la Constitución salir el 1 de mayo de 1853. No es que salió por casualidad, era un momento conmemorativo clave, era un momento en donde había que cerrar esto. Y eso es algo que solamente lo puede pautar alguien que tiene la muñeca política y el poder para ordenar. Entonces vuelvo a decir, así como Roca en los 80, y por la imagen que tenemos de Roca sabemos que es difícil entender la Argentina de los 80 sin Roca, es difícil entender la futura Argentina de los 50 sin Urquiza. Eso construye en la historia argentina algo que después no lo decimos muy al calor de los tiempos contemporáneos, el lugar de los personalismos. El lugar de las figuras fuertes para resolver en algún momento dar vuelta a la llave en el momento exacto, para lo cual hay que ser lo suficientemente lector de la política para saber que ese es el momento. Entonces, cuando uno ve, a mí una cuestión que me pasa es con respecto a este periodo, es que pasamos de Rosas, en la memoria, ¿no? Pasamos de Rosas a Roca, a veces, Sarmiento, Mitre, Alberdi, pero Urquiza parece que es un detalle, como que en esa coyuntura que dije al principio, esa coyuntura se hubiera movido sola, no se mueve sola, hay un actor político que está marcando el ritmo, y eso me parece que cuando se está referenciando la Constitución, hay que ver no solamente el aspecto normativo de ella, hay que ver la muñeca política de los actores de la época. Claro. Hay una cuestión que me parece estaría interesante que lo pudieras explicar, que es el rol de Seguí. Seguí en el final del Congreso termina volcando en todo caso la decisión a favor de que finalmente se apruebe la Constitución. Seguí es un representante de Santa Fe, no es tal vez la personalidad más brillante, pero evidentemente ha podido enhebrar en sus vínculos con la convivencia de varios meses en la ciudad de Santa Fe, de manera tal de volcar más de una voluntad, ¿no? Es que lo que vos estás planteando tiene que ver con que hay un momento que tiene que ver con algo que mencioné al principio, en algún momento. Una cosa es el consenso de las ideas, del mundo de las ideas, y otra cosa cuando vamos al juego político de la negociación y de la toma de decisiones, porque precisamente ahí es donde, bueno, lo que terminó siendo un conjunto de ideas se transforma en un texto. El problema o sea, lo que vos venís a plantear tiene que ver con, bueno, ya se conversó, ya se tomó la decisión, o se intercambió lo necesario, es el momento de llevar a cabo el salto. Y ese salto, estoy buscando la manera más contundente de decirlo, es convertir la voluntad en norma. Es el momento, sin entrar en el mundo religioso, es el momento de la creación normativa.
es el momento en donde esa expectativa demorada durante el rosismo es el momento de convertir el acto. ¿Y por qué esto lo estoy planteando? Porque así como podemos decir que necesitamos la ley, también podemos decir, ¿por qué necesitar la ley si hace un medio siglo que vivimos sin constitución? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos obliga a tenerla si hemos vivido sin ella? En el medio hay una solución que deberíamos mencionar. No caigamos en una trampa de imaginar lo que no existe. Lo que no existe es una constitución nacional, pero sí existían constituciones provinciales. De ahí viene la base política de por qué se puede dar un salto de las normas provinciales a la norma nacional. Pero ese salto necesitaba de la apuesta de los legisladores. Y hay algo que yo no dije y que me parece importante plantear. Hay algo que en el 53 no apareció más y que creo que es un aprendizaje político. Por un lado, no apareció más la alternativa monárquica, que podría haber aparecido, porque lo dije en un momento, que el mundo todavía tenía una monarquía. Y algo relevante, aquel que sea presidente de la nación no puede tener la suma del poder público ni las facultades extraordinarias, porque no queremos un tirano en el poder, pero sí queremos a alguien que tenga muchísimo poder. Diría Alberdi, tenemos que crear un presidente que lo llamen de esa manera, pero que cuando ejerza el poder lo vean como si fuera un monarca, aunque no le digamos monarca. Es decir, demos un poder, todo el que podamos, a la figura presidencial, pero todo lo que pueda hacer tiene que estar escrito. Perfecto. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por venir y hacer esta recorrida sinceramente extraordinaria. Sí, ¿no? La verdad que quedarían, porque viste que después hubo un montón de reformas, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo también, ¿no? Todo esto de la Constitución, pero eso será para otra conversación. Para otra visita. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa, ya estamos con ustedes. Lo estábamos escuchando a Gustavo Cerati haciendo Crimen, y de eso vamos a hablar. De los crímenes. De los crímenes informáticos. Exacto, informáticos. Sí. Estamos aquí con Luciano Pañuco, él es perito forense informático, y bueno, es un poco lo que nos viene pasando a todos y a cada uno. Todos los días tenemos una noticia respecto de algún intento de phishing, de robo de identidad, de WhatsApp. En efecto, sí. A nivel global, todos los crímenes cibernéticos se han triplicado y están sumándose cada vez de forma exponencial debido a toda la capacidad que existe hoy en día de conectividad. Gracias, podríamos decir, entre paréntesis, gracias a esta pandemia que tuvimos en el año 2020, se expandieron enormemente las capacidades de conectividad a nivel empresarial, a nivel bancario, a nivel servicios también, que nos obligan a estar conectados prácticamente las 24 horas del día. Y es un grave problema, sobre todo para la privacidad de información. Ahora, en el caso, fundamentalmente hay una vinculación de la tecnología con el sector financiero. Y este vínculo de la tecnología con el sector financiero es el que deja atrapado prácticamente a todos los que necesitan de los servicios bancarios a una condición técnica que la gente no puede dominar, o por lo menos se siente enormemente vulnerable de lo que le pasa. En efecto, especialmente personas mayores que no están acostumbradas. Hoy en día el 80% de los trámites bancarios son en línea. Y tristemente existen muchas formas de suplantar la identidad en línea. Cualquier persona con suficiente conocimiento puede tomar los datos suyos, por ejemplo, y hacerse pasar por usted, tranquilamente, porque puede ingresar desde cualquier lado. O sea, como expliqué varias veces y trato de explicarle siempre a la gente, esto no es una cuestión para que tengan miedo de la tecnología, es simplemente para que aprendan a ser cuidadosos, para que aprendan a tomar las medidas necesarias para defenderse y para defender, obviamente, sus datos.
no hay que tener miedo porque sería imposible. En una sociedad que está conectada 24/7, quedarse aislado del mundo. Tristemente es una cosa que es imposible de hacer. Hoy en día la mayoría de los servicios bancarios están obligados por la Ley de Defensoría del Consumidor, si no me equivoco es la 24240, están obligados a respetar todas las normas de seguridad informática. Empezando por registros seguros, siempre que entren a un sitio bancario tienen que asegurarse que la dirección figura como HTTPS. Normalmente cuando lo vemos vamos a ver que dice HTTPS y nos muestra el dibujito de un candado en la página del banco. Eso lo que nos está indicando es que la página se conecta a través de algo que se conoce como protocolo de hipertexto seguro. Si ese protocolo existe, significa que la conexión es de punta a punta entre nuestra página, o sea, entre nuestro dispositivo, perdón, ya sea computadora, notebook, tablet, y el sistema bancario, o sea, el servidor del sistema bancario donde está alojada la página. Si por algún motivo entramos a una página y no vemos eso, significa que el certificado no existe. Por tanto, no hay seguridad de que la conexión sea cerrada. Alguien la puede estar revisando, el sitio puede haber sido suplantado. Y es algo muy común, especialmente cuando nos llegan mensajes a los correos electrónicos, a WhatsApp, que nos dicen se detectó una deuda en el banco suya, por favor ingrese los datos, alguien intentó ingresar a su home banking, por favor demuestre que es usted, o debido a motivos de seguridad hemos bloqueado temporalmente su cuenta, por favor ingrese y demuestre su identidad para desbloquearla. Eso tenemos que asegurarnos siempre, primero que el home banking realmente está bloqueado. No creamos todos los mensajes que vemos porque cualquier persona puede hacer una suplantación en línea. Y esto es un problema muy grave que no solamente sufren los bancos, sino cualquier empresa. Ahora, en la misma página donde están todas las direcciones de home banking de los bancos, cuando uno entra en home banking, pone homebanking.com, allí aparece esta página no es segura. De entrada, digamos. En todo caso, la convocatoria a todos los bancos, a lo que vos vayas a cliquear, está planteándote de que esa página no es segura. Sí, es tristemente una cuestión que la mayoría de los bancos están tratando de ponerse al día con esta cuestión. Están obligados por ley a hacerlo, precisamente porque la ley de delitos informáticos está diseñada para que las personas tengan el derecho a respaldar su información. Esta ley lo que dice es que los datos son privados y si uno los comparte, la persona que los reciba está obligada a protegerlos, ya sea una entidad bancaria, una empresa de servicios como Google, como Netflix, cualquier empresa a la que nosotros le estamos brindando los datos está obligada a protegerlos. No hace mucho tiempo atrás, hará unos 10, 15 años si no me equivoco, hubo un caso muy conocido, no tiene que ver con las cuestiones bancarias, ahí voy a acercarme a ese tema ahora en un ratito, pero para que se dé una idea del impacto de la necesidad de proteger los datos. De hecho existen muchos grupos que se los conoce como hackers éticos, que son los que tratan de defender que estas leyes de protección de datos se cumplan a toda costa. Fue un caso muy conocido que pasó con la empresa Sony. Sony tenía en ese momento a gran escala lo que se conoce como la PlayStation Network, que es donde se conectan todos los jugadores a jugar, a tener juegos en línea, exactamente. No me salía la palabra, muchas gracias. Pero al mismo tiempo tienen un centro de ventas, que es la PlayStation Store, donde uno puede comprar juegos sin ningún problema. Pero ¿cuál es el tema? Uno tiene que poner los datos bancarios, una tarjeta de crédito o algún tipo de sistema de cobro. Durante un tiempo, un grupo de hackers conocido como Anonymous, muy conocidos a nivel global, le advirtieron a Sony que había vulnerabilidades en la PlayStation Network. Sony en su momento dijo que los iban a revisar, que los iban a acomodar, y con el tiempo lo fueron ignorando. Por estas cuestiones, este grupo decidió demostrar la verdad.
tumbaron completamente la PlayStation Network a través de un tipo de ataque cibernético que se conoce como negación de servicio o ataque de DOS, que lo que hace es manda constantemente solicitudes hasta que se cae por completo la red. Y en ese interín aprovecharon para infiltrarse y robaron la información de arriba de 1 millón de usuarios, demostrando que la seguridad de la red de PlayStation Network era deficiente. Por eso Sony tuvo que cerrar casi 3 meses toda su red de servicios hasta que lograron armar otra vez la red de seguridad. Esto, como dije, fue como hace unos 15 años atrás, no me acuerdo en este momento bien, que fue en pleno auge de la PlayStation 3. Ahora la red de seguridad de Sony es una de las redes más complejas del mundo para prevenir este tipo de ataques. A lo que voy con esto es que no hace mucho tiempo atrás en Argentina se hizo la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor en base a lo que dice la Ley de Delitos Informáticos. Y hasta el año 2021-2022 muchas empresas sufrieron multas por incumplir este tipo de normas, porque sufrieron diferentes tipos de ataques donde no se le daba un respaldo a los usuarios de los servicios. Hubo casos, si no me equivoco, que recibieron multas del Banco de Santa Fe, Tarjeta Naranja, el BBVA. Fueron todos blancos que no, o sea, no es una cuestión de echar culpas ni nada, sino que simplemente no dieron abasto para ponerse al día con los requisitos tecnológicos en más de un lugar. Y en este momento tengamos en cuenta que, sobre todo con el auge de lo que es inteligencias artificiales, una persona con pocos conocimientos informáticos es capaz de recrear prácticamente a la perfección la página del Banco de Santa Fe y mandar un mail diciendo: soy del banco y te estoy diciendo que tenés una deuda, me tenés que pagar un depósito en este número de cuenta. Por eso, vos recién hablabas de Sony que la derribaron, pero acá nos derriban a nosotros que somos simples caminantes y que a veces estamos contando los pesos en el banco. ¿Y cuál es el recaudo, más allá de que vos estás diciendo, mirá esta página que es segura, que tiene el candadito, y más allá también de agarrar y decir, bueno, tené cuidado, porque si vas a hacer una transacción bancaria, entra a prestarle atención, ¿no? Sí, ¿cuál es el recaudo que tiene que tomar una persona que no tiene conocimiento, pero que sí tener en cuenta, conocimiento hablo de cuestiones informáticas, y sí tiene que tener en cuenta a la hora de poner una contraseña, tiene algún tipo de seguridad, algún tipo de verificación, algo que por lo menos lo resguarde? Sí, por supuesto. Siempre que trabajamos con cualquier sistema bancario tenemos que tener una serie de cuidados. Los primeros son las contraseñas que tenemos. Siempre tratemos de que las contraseñas que utilizamos para cualquier tipo de sistema, no solamente para los sistemas bancarios, sino también para los correos electrónicos, cualquier cosa que pueda tener información personal nuestra. Tengamos muy en cuenta que tenemos que poner contraseñas duras, o sea, contraseñas que sean difíciles de romper. Para eso lo mejor es combinar letras, números, símbolos, especialmente jugar con mayúsculas y minúsculas. Tiene que ser algo que sea fácil de recordar para nosotros, pero al mismo tiempo difícil de romper. Y también por una cuestión de seguridad es sumamente importante que sea algo que no está relacionado con nuestro día a día. Por ejemplo, el nombre de una mascota, el nombre de un hijo, fechas de nacimiento, exactamente. Y demás. Exactamente. Bien. Bueno, Gustavo... No, Luciano. Luciano, te agradecemos muchísimo que hayas venido por acá y esperamos realmente que, en todo caso, el tema del avance tecnológico sirva para defendernos, ¿no? Más de lo que nos están atacando. No, por supuesto. Constantemente estamos, no solamente los que nos dedicamos a las cuestiones informáticas, a tratar de defender, sino que es ya una medida global de investigadores y no solamente investigadores, sino ingenieros de sistemas y demás que trabajan en medidas de seguridad cada vez más avanzadas para hacer frente a los distintos delitos informáticos que aparecen día a día. Bien, muchas gracias por venir. Entonces hacemos la última pausa y nos despedimos.